igualmente nos dijeron que por supuesto que estaban encantados de participar, de venir, entonces pues nosotros estamos muy agradecidos de que así haya sido. También le agradecemos a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Económicas, todo el soporte y apoyo que nos dan, a la propia Universidad de Valladolid y, por supuesto, como siempre, a la Fundación Escola, que realmente sin ellos pues no podríamos reunirnos hoy. Y yo, por mi parte, pues nada más. Les dejo a nuestros invitados que tomen la palabra ya y nos traten este tema tan apasionante que ha suscitado tanto interés además. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero es, el principio es la gratitud. Desde el minuto cero, no, ya en el vestuario nadie se puede resistir a las sugerencias de Pepe Carazo, que es tan sugerente como Ancelotti. Entonces, pues, en eso es lo que me ha traído a mí aquí, con lo cual agradezco a Asociación Civil y Política que haya contado no conmigo, sino con el mundo de Castilla y León para dirigir esta enorme charla interesante aquí en el Salón de Grados de la Universidad. Antes de empezar, estábamos hablando de los años mozos, de cuando cerraron la universidad hace 50 años, y nos recordamos muy toda la historia de Miguel Ángel Cortés, que todavía no era alumno por entonces, pero estaba a punto de ingresar en la universidad. Miguel Ángel Cortés, ilustre compañero de Lobato, el eterno director de comunicación del Corte Inglés aquí en Valladolid. Me acompaña Miguel Ángel Cortés, al cual ustedes conocen de sobra, y Carmen González Enrique, que es catedrática de Política de la UNED y miembro del Real Instituto Elcano. Es especialista en opinión pública y es especialista en análisis de la situación, especialmente del tema que nos trae aquí, que es el tema de la migración. Hace unos meses, creo que por el mes de septiembre, el mundo precisamente en los análisis que hacía sobre la configuración de este país y el futuro de este país, ella protagonizaba una entrevista en la página 2 y 3 muy enormemente interesante sobre la complejidad que es el problema de la inmigración, que es con lo que yo me he quedado de esa entrevista, que la vuelvo a leer hoy. Y además es de aquí de la tierra, esta morana, y precisamente ha querido, no sé si los astros o el INE, que la charla coincida justo el día que se publican los datos de población de España, los datos avanzados de población, no los consolidados, que por primera vez superamos los 49 millones de ciudadanos en este país, y que fruto de ese crecimiento es precisamente la migración, que ya representa creo que el 14% de la población de este país. En unos parámetros similares está Castilla y León. El crecimiento que ha registrado Castilla y León, Valladolid incluido, en este último periodo del INE, viene propiciado precisamente la población no porque nazca más gente, que no nace más gente, es más, nace menos gente. Es más, la mayor parte de la gente que nace es gente que no ha nacido en España, procedente de migraciones. Y en Castilla y León el crecimiento o el freno a ese lastre que se llama despoblación en estos territorios del interior, pues lo pone, entre otras cosas, la migración. Pero insisto que creo que es un tema enormemente complejo, como yo le he leído y le he escuchado a Carmen, tiene un montón de aristas y un montón de vértices, tanto en los países de destino como en los países de origen. Las políticas hay que aplicarlas en los países de destino, pero también hay que aplicarlas en los países de origen para que lo que es una oportunidad no se convierta en un problema. Pero bueno, en cualquier caso, ustedes han venido a escucharles a ellos dos y van a empezar con una disertación cada uno, una introducción del tema, y luego abrimos el debate con ellos dos y con ustedes también, si son tan amables. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. ¿A dónde? Bueno, El pequeñito, al centro. Ah, no, sí, se me oye perfectamente. Pues muchísimas gracias al Foro Social Civil y Política, muchísimas gracias a la Universidad de Valladolid por esta invitación. Es un placer estar aquí en esta sala tan preciosa y además siempre es un placer venir a Valladolid. Antes lo estaba comentando con Pedro Pablo, que no sé si que bueno, me voy a dar de tarde y siempre lo disfruto, la verdad. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes, digamos, 3-4 partes, intentando respetar más o menos los 20-25 minutos, ¿no? Una cosa así. Voy a primero presentar un panorama general de cuál es la situación migratoria en España, lo que implica hablar bastante de números. Después del impacto de esa inmigración en diferentes aspectos de la realidad española, mercado de trabajo, modelo económico, vivienda, desigualdad, otras cosas.
seguido la política migratoria española desde que la migración es un fenómeno importante en nuestro país, digamos en lo que va de siglo, para redondear. Y por último, trataré algunos de los retos que me parecen más importantes que debería abordar la política migratoria en los próximos años, ¿no? Empezando por este panorama general, como yo creo que son conscientes casi todos en España, probablemente esta conversión de España de un país completamente homogéneo en sus orígenes nacionales, en su cultura, en su religión, en su identificación física, etc. La conversión de un país que no recibía inmigrantes a un país que ahora se ha convertido en uno con una tasa de inmigración de las más altas de Europa, pues este fenómeno es probablemente el cambio social más importante que se ha producido en nuestro país en los últimos, digamos, 30 años, ¿no? En el país ahora, con 49 millones de habitantes en total, tenemos más de 9 millones de inmigrantes, definiendo inmigrantes como personas que han nacido en un país y viven en otro, que es la definición que la ONU hace de los inmigrantes, no como los juristas a veces lo definen, que es persona que no tiene la nacionalidad española, o sea, aquí haciendo equivalente inmigrante y extranjero, ¿no? En concreto, las últimas cifras que yo he visto, bueno, he visto estas últimas que mencionaba compañero, hablan de 9.200.000 personas nacidas en España, perdón, empadronadas en España y nacidas fuera de España. Y a esas hay que añadir más de 2,5 millones, deben estar ya cercanos a 3, porque son datos, este número se refiere al año 21, de personas nacidas en España, pero hijos de personas no nacidas en España, o sea, hijos de inmigrantes, ¿no? La inmigración de primera generación, que los que nacieron fuera y han venido aquí, o de segunda generación, incluyendo a estos nacidos de inmigrantes ya en España, supone ya una cuarta parte del total de la población española, el 23% de la población española. Todo el crecimiento de la población española durante este siglo ha crecido también en un 23%. Todo ese crecimiento se debe enteramente a la inmigración, porque, como él mencionaba, las tasas de natalidad españolas están por los suelos. Estamos en una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer, muy insuficiente para reemplazar a la población española. Sin esa inmigración que hemos recibido, la población española sería ahora menor de lo que era a principios de siglo, y sin embargo es 9 millones de personas mayores, ¿no? Ese factor de la baja natalidad de los españoles supone una amenaza importante a la sostenibilidad del estado de bienestar español. No se les escapa una de las principales amenazas al sistema de pensiones, que es el pilar fundamental del estado de bienestar, es que cada vez hay menos personas en edad activa en relación con las personas en edad de haberse jubilado, ¿no? Este proceso de migración que ha recibido España es el más intenso de los que se han producido en la OCDE en términos per cápita, no solo en términos absolutos, pero en términos per cápita. Duplica la media de lo que se ha producido en la Unión Europea durante este siglo y está cercano a los flujos anuales que recibe Estados Unidos. En España estamos recibiendo, desde que salimos de la crisis anterior, la del COVID, estamos recibiendo 600.000, 700.000, en este año último 600.000 personas anuales, mientras que Estados Unidos, obviamente, multiplica nuestra población, está recibiendo 700.000, ¿no? Así que en porcentaje, en proporción, per cápita, nuestro proceso es muchísimo más intenso que el suyo, ¿no? En este momento España ya tiene porcentajes de población inmigrante superiores a Dinamarca, Países Bajos, Francia, Italia y semejantes a los de Alemania o Bélgica, que son países que comenzaron a recibir inmigrantes en grandes números en los años 60 del siglo pasado. Nosotros en 25 años les hemos alcanzado
en porcentaje de población. Bueno, si olvidamos ahora a las segundas generaciones, a los hijos de inmigrantes nacidos en España, y nos concentramos solo en la primera generación, son el 18% de la población española, pero si pensamos en las edades centrales de la actividad laboral, entre los 25 y los 49 años, que son las edades en las que se concentra lo más intenso de la actividad económica de los individuos, entonces en ese grupo los inmigrantes son el 28% de la población de esa edad entre 25 y 49 años. O expresado de otra forma, pues son los mismos números expresados de otra forma, por cada 100 españoles autóctonos que tienen entre 25 y 49 años, hay 40 inmigrantes en ese mismo grupo de edad. Repito, estos datos se refieren a inmigrantes. Verán publicados continuamente datos muy distintos a estos que hablan de extranjeros. No tiene ningún sentido demográfico, sociológico, económico ni periodístico hablar de extranjeros en vez de inmigrantes, porque España está continuamente nacionalizando a inmigrantes, sobre todo a los latinoamericanos. Los latinoamericanos, después de 2 años de estancia regular en nuestro país, es decir, desde que obtienen un permiso de residencia, 2 años después pueden ya pedir la nacionalización. Es verdad que hay un atasco en los procesos de nacionalización, pero a lo largo de estos años tenemos ya en España 5,5 millones de inmigrantes que han accedido a la nacionalidad española. Por eso las cifras de extranjeros o las cifras de inmigrantes resultan sustancialmente distintas, ¿no? Bueno, este proceso obviamente ha tenido efectos en muchísimos campos de la vida española. En el mercado de trabajo, claramente, ¿no? Hay muchos sectores que solo existen, que solo sobreviven en nuestro país, precisamente porque hay una mano de obra inmigrante que los nutre, porque sin esa mano de obra inmigrante esos sectores no podrían sobrevivir, no tendrían trabajadores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la agricultura intensiva. Estoy pensando en el gran negocio de los últimos años, bueno, no digo porque sea un negocio muy rentable, pero digo que no existía previamente, el reparto a domicilio. Estoy pensando en el pequeño comercio, al menos en grandes ciudades. Yo vengo de Madrid, en grandes ciudades como la mía, el pequeño comercio, los bares, restaurantes, todo el sector turístico, etcétera, está nutrido básicamente por inmigrantes. Un efecto muy notable también de la inmigración es el que tiene sobre el mercado de la vivienda. Seguro que son plenamente conscientes del grave problema que supone en el presente la subida de los precios de la vivienda y cómo esto amenaza la posibilidad de independencia de los jóvenes, etc. Y muchas veces se menciona que una de las causas de esto es el turismo masivo, otra de las causas es que ahora los hogares son más pequeños, antes en las viviendas vivían 3 o 4 personas de media y ahora vive 1, algo de media. La gente vive sola en mucho mayor medida que antes, ¿no? Eso obliga a tener más viviendas. Pero no se menciona un elemento importante que es esa llegada de grandes cifras de personas cada año, buena parte de los cuales obviamente busca una vivienda. Sí, parece que se va, ¿no? Más cercanos, vale, de acuerdo. Ha tenido también un efecto en la desigualdad en nuestro país. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística muestran claramente cómo la pobreza se concentra en la población de origen inmigrante, con gran diferencia respecto a la población autóctona. Tiene un efecto importante en los servicios públicos porque estos no se han redimensionado en una cifra semejante. Es decir, la población española ha crecido en un 20%, toda ella por la inmigración. Los servicios sociales no han crecido en un 20%. Y eso significa entonces, es bastante sencillo, ¿no?, entenderlo, que se producen escaseces y se producen problemas en algunos servicios.
básicamente en el de la sanidad, pero también, por ejemplo, en la educación, en los servicios educativos públicos y en todos los servicios públicos que se ocupan de las personas en situación vulnerable, los que están en una situación de mayor pobreza o vulnerabilidad de cualquier otro tipo. Esos grupos de población vulnerable a los que hay que dedicar especial atención pública están compuestos en su gran mayoría por personas inmigrantes. También la inmigración ha tenido efectos en la convivencia en los barrios, a veces sencilla y a veces difícil, dependiendo de las costumbres. Volviendo al tema de los indicadores de pobreza que mencionaba antes, por ejemplo, para que se hagan una idea, los extranjeros no comunitarios tienen una tasa de riesgo de pobreza del 47% frente al 29% en el caso de los extranjeros que proceden de la Unión Europea y que básicamente son franceses, alemanes, italianos, ingleses, hay rumanos también, obviamente, pero el grupo de los otros, los occidentales, es más grande que el de los rumanos, pero es de un 16% en el caso de los españoles, es decir, hay un 47% en el caso de los extranjeros no comunitarios y un 16% en el caso de los españoles, ¿no? Y los indicadores del Instituto Nacional de Estadística sobre personas que están sufriendo privación material, es decir, que no se pueden pagar la calefacción, que no pueden permitirse ningún gasto extra, que no comen carne más de una vez o pescado más de una vez a la semana, etc., muestran una enorme diferencia entre la situación de los inmigrantes y la situación de la población autóctona. Otro efecto que antes mencionaba muy importante de la inmigración es el que tiene sobre el aumento de la población activa española. La población activa española, la población en edad de trabajar, digamos, la población a partir de 16 años, ha aumentado mucho con esta llegada de la inmigración. Y a la vez, la disponibilidad de esa nueva mano de obra que no existía previamente favorece que existan negocios, empresas, actividades económicas que no existirían si no, como decía antes, si no estuviera esa oferta de mano de obra. Para que se hagan una idea de lo importante que es esto ahora, si ven los datos del INE, de la encuesta de población activa, que es la principal estadística europea, española y de todos los demás países de la Unión Europea, sobre empleo, el 85% de todo el empleo nuevo que se ha creado en España en los últimos 4 trimestres, la EPA, la encuesta de población activa, se hace trimestralmente, el 85% de todo ese empleo nuevo creado en este periodo ha sido ocupado por inmigrantes. Y sin embargo, pese a esto, eso no indica que los inmigrantes tengan una tasa de ocupación mayor que la de los españoles. De hecho, tienen una tasa de ocupación menor que la de los españoles. De media, un 10% menor que la de los españoles. Igualmente están sobrerepresentados en los datos de desempleo, de paro. Pero es que el número es tan grande, el número de inmigrantes que llega es tan grande como para poder alimentar ambas cosas. Aumenta el número de parados y también aumenta el número de empleados, ¿no? Decía que la tasa de ocupación de los inmigrantes es más baja que la de los autóctonos, con diferencias según los orígenes. Por ejemplo, en el caso de los asiáticos es un 67% comparado con la de los autóctonos. En el caso de los marroquíes, por ejemplo, es solo del 50%, porque la mayoría de las mujeres marroquíes no son activas. En el caso de los latinoamericanos, dependiendo de qué país, pues son cifras más cercanas a las de los españoles, que tampoco son muy altas, porque la población española activa en las edades centrales, digamos, es solo el 80%. Es decir, 1 de cada 5 españoles en edad de trabajar no trabaja. Eso indica una tasa de actividad baja española comparada con otros países. Pues la de los inmigrantes es más baja que la de los españoles.
Decía antes, sectores económicos que dependen completamente de la inmigración. El turismo, obviamente, los servicios. Puede que no en Valladolid. Puede que no en Valladolid porque hay zonas de España donde hay muy poca inmigración comparada con otras donde hay muchísima inmigración. Esto no se distribuye de forma homogénea en el territorio, ¿no? El turismo, todo tipo de servicios personales a las personas, por ejemplo, no sé si se ha ocurrido en Valladolid, pero en Madrid, por ejemplo, ahora hay muchísimos salones de manicura o pedicura. Todos están cubiertos por el personal que trabaja ahí, el 99% son inmigrantes, generalmente mujeres, ¿no? La restauración, obviamente, la construcción depende de la inmigración completamente, porque los autóctonos han abandonado el sector. Las empresas de construcción tienen problemas importantes para encontrar personal porque los autóctonos lo han abandonado. Pero este fenómeno del que estamos hablando, de estos datos demográficos económicos, coexisten a la vez con una tasa de paro en España crónicamente muy alta, que sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa entonces la tasa de paro de los españoles? ¿Cómo es posible que estemos absorbiendo en el mercado laboral a todos estos millones de inmigrantes, pero que a la vez tengamos esa tasa de paro tan alta de los españoles? Bueno, esto nos llevaría a otra conversación. Por otra parte, otra consecuencia de la situación en la que estamos es que los inmigrantes están básicamente ocupados en profesiones o ocupaciones, puestos de trabajo de bajos salarios, porque son sectores de baja productividad, empresas que no pueden pagar salarios más altos, si no, no existirían. Y eso hace también que sus contribuciones a la seguridad social sean bajas, porque como saben, la contribución a la seguridad social es un porcentaje del salario. Pero de aquí se deduce otra cosa, que si sus contribuciones al fondo de la seguridad social, al fondo de pensiones, por ejemplo, es más baja, claramente más baja que la de los autóctonos, porque están concentrados en ese tipo de trabajo. Esto, si lo proyectamos, indica que a la larga, pensar que el sistema de pensiones español se puede salvar gracias a una aportación continua de más inmigrantes es absurdo. Esto simplemente no sale en las cuentas, esto es imposible, no puede ser así, porque estos inmigrantes se jubilarán también. Y en este momento ya, la pensión media que se recibe al jubilarse en España, en estos años recientes, digamos ahora, esa pensión media que recibe ahora un jubilado en España ya es más alta que el salario medio inicial con que una persona se pone a trabajar ahora en este país. Y es más bajo si es un inmigrante, porque están concentrados en esos sectores. Y esto implica también un dato que pueden fácilmente cotejar buscando los datos del Producto Interior Bruto de los países. Esta concentración de la inmigración en los sectores de baja productividad hace que la economía española, en vez de acercarse al conjunto de la Unión Europea, la que era la Unión Europea cuando nosotros entramos en ella, se esté alejando. Nuestro PIB crece, seguro que lo han oído muchas veces en la televisión. Nuestro PIB crece y crece, pero lo importante no es lo que crezca el PIB, el Producto Interior Bruto, lo importante es lo que crezca la riqueza per cápita. Per cápita. Pues en riqueza per cápita, España crece mucho menos de lo que han crecido todos los otros países que formaban la Unión Europea cuando entró España, con la excepción de Grecia. Grecia, ya sabemos, tiene importantes problemas, ¿no? Por otra parte, pensando a largo plazo, pensando en esas segundas generaciones que están ahora en el sistema educativo, nos encontramos con un reto muy importante que es las cifras de alto abandono escolar
las tasas muy bajas de llegada a la educación universitaria entre la segunda generación de inmigrantes. Las tasas de abandono escolar de los inmigrantes triplican las de los españoles, y esto es muy preocupante porque indica que no van a poder acceder a buenos trabajos. En España, para acceder a buenos trabajos hay que tener por lo menos el bachillerato o la formación profesional de grado medio. Ese es el nivel mínimo, digamos. Por debajo de eso hay puestos de trabajo poco cualificados, mal pagados, por lo tanto con también aportaciones bajas a la seguridad social, etc. Estamos creando una generación de personas que van a verse frustradas en el futuro porque no van a poder acceder a buenos puestos de trabajo. Y que eso no es satisfactorio en la vida depende mucho de qué ves que ocurre a tu alrededor. A lo mejor tu situación es mejor que la de tu padre cuando abandonó Senegal o Ecuador o lo que sea, pero ese chaval no se va a comparar con la situación que tenía su padre en Senegal, se va a comparar con la situación que tienen las personas de su edad aquí y ahora en España. Y va a comprobar que no puede llegar a esos niveles de bienestar, salariales, de estatus, etcétera, que tienen sus coetáneos, ¿no?, las personas de su edad. Y eso va a crear, de esto tenemos muchas experiencias ya en otros países europeos, una bolsa de frustración, una bolsa de descontento, de malestar, que finalmente es políticamente preocupante. Y si no, echarnos un vistazo a lo que pasa o ha pasado en Francia, en Bélgica, en Países Bajos, en Alemania, en Suecia, en muchos otros lugares, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este proceso desde la perspectiva? La verdad es que no sé qué ha empezado. No me preocupo, ¿no? Pero sí, no vale. ¿Cómo se ha desarrollado todo este proceso desde la perspectiva política? Bueno, de una forma que podríamos llamar, en francés es el laisser-faire, ¿no? Es el dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que han hecho los sucesivos gobiernos españoles de ambos signos, los del Partido Popular y los del Partido Socialista. Han coincidido en aceptar, de hecho, que la inmigración llegase por los aeropuertos. Otra cosa es la concentración que se ha puesto de la atención en la que llega a través de Pateras, Cayucos o Ceuta y Melilla, pero el grueso de la inmigración no llega así, llega por los aeropuertos, o por tierra, desde Francia, digamos, ¿no? Pero el grueso llega por los aeropuertos, ¿no? Han permitido que esa inmigración llegue, digamos, libremente, con un visado de turista o sin necesidad de visado, porque a la mayoría de los estados latinoamericanos, ciudadanos latinoamericanos, no se les exige visado. Y que después esas personas se convirtieran, cuando pasan los 3 meses preceptivos, digamos, en los que deberían estar dejando el país, se conviertan en inmigrantes. Con la esperanza de que, bueno, si llegan y el mercado de trabajo los absorbe, pues no hay ningún problema. Esta es la realidad. ¿Y qué se hace después? Pues vías de regularización extraordinaria u ordinaria. La última extraordinaria la hizo en el 2005 el gobierno del PSOE, pero previamente el gobierno popular había hecho también, el gobierno del Partido Popular había hecho también varias seguidas en los años 2000-2001. Desde entonces no ha vuelto a haber ninguna regularización extraordinaria. Lo que se establecieron fueron mecanismos de regularización ordinaria, de tal forma que el inmigrante llega como estudiante, como turista, como lo que sea, si viene desde Latinoamérica, en la mayor parte de los casos sin necesidad de visado, digo, sabe que durante un par de años, 2-3 años, ha cambiado la norma, ahora son 2 años, va a tener que estar en la economía sumergida, haciendo chapuzas, apoyándose en su red de conocidos, familiares, lo que sea, y después llega la regularización. Esta es la realidad en lo que ha consistido la esencia de la política migratoria española en este periodo. Hay mecanismos de regularización, como digo, pero la entrada de los flujos que entran son tan grandes que los procesos de regularización no dan abasto, de forma que se forman bolsas de inmigrantes irregulares. La bolsa ahora está en torno a los 700.000. Como saben, hay una iniciativa que se ha presentado al Congreso de los Diputados, una iniciativa popular para que se proceda a una regularización
de estas personas, ¿no? Pero lo que sí se ha aprobado es que esta iniciativa todavía no está claro que vaya a prosperar, pero sí se ha aprobado una reforma del reglamento de extranjería para que la regularización sea más sencilla, acortando de 3 a 2 años el periodo de estancia previa, ¿no? En cualquier caso, el foco político, el foco mediático, la atención pública, en lo que está puesto no es en esto, que pasa desapercibido. En lo que está puesto el foco es en la inmigración irregular que llega a Canarias ahora sobre todo, o antes más a Andalucía, también ahora está llegando bastante a Baleares, o la que en algunos momentos ha llegado a Ceuta o Melilla, ¿no? Sin embargo, esas son cifras muy pequeñas. Por ejemplo, los datos del 2023, la llegada de irregulares fue de todos ellos, de todas estas regiones distintas o zonas distintas, ahora nos dan los datos de 56.000 personas, incluyendo aquí a los llamados MENAs, ¿no? Frente a 664.000 personas que son el total de llegadas en ese año. O sea, no llegan ni al 10% del total de llegadas los que llegan de esa forma. Pero ¿por qué les prestamos tanta atención a estos? Por varios motivos. Uno, porque sus vidas corren peligro en el viaje, lo cual lo convierte en un viaje muy dramático. En segundo lugar, porque a diferencia de los otros que llegan a través del aeropuerto y después desaparecen, quiero decir, a la vista del público, están en donde sea, trabajando con sus familias, con sus amigos, donde sea, no requieren ayuda del Estado. Estos que llegan la requieren desde el primer momento. Llega el cayuco, inmediatamente tenemos a la Cruz Roja, tenemos a los servicios de protección civil, tenemos los servicios sanitarios, los ayuntamientos, la Guardia Civil, las ONGs, financiadas también con fondos públicos, por cierto. Tenemos todo un abanico de recursos públicos que se despliegan para ayudar a esas personas, ¿no? Y a la vez tenemos un conflicto político importante, como el que estamos viviendo en relación con Canarias, pero que previamente hemos vivido también en relación con Ceuta y Melilla, aunque así se han resuelto de modo más discreto que este, digamos, ¿no? También las cifras eran más pequeñas, o las capacidades mayores de acogida, ¿no? Tenemos un conflicto político importante generado por cómo se reparte ese esfuerzo público que se genera por esa llegada irregular a través del mar, ¿no? Históricamente lo que ha pasado es que los partidos políticos, vuelvo aquí a la historia desde principios de siglo, digamos, los grandes partidos políticos han, más o menos hasta el 2018, han procurado no hablar mucho de este tema, porque eran conscientes de que es un tema tóxico, donde se mezclan consideraciones morales con consideraciones económicas, con distintos intereses que se enfrentan y en general han preferido gestionarlo de modo, digamos, de bajo perfil político, ¿no? Esto se ha resultado ya imposible a partir de la llegada de Vox a las instituciones, porque una cosa era ese discurso de Vox que ya existía previamente, pero que no se expresaba desde la legitimidad que dan las instituciones, a tener ese mismo discurso primero en el Parlamento andaluz a partir del 2017, ¿no? Si no me equivoco, y después en el Parlamento español a partir del 2019. Entonces, la llegada de Vox o la aparición en Cataluña de Alianza Catalana, que es un partido a la vez independentista pero muy anti-inmigración, combina ambas cosas, ¿no? Ha hecho que este tema esté mucho más presente en el debate público y a la vez ha creado una gran polarización en la opinión pública, ¿no? Los que seguimos de cerca cómo evoluciona la opinión pública sobre inmigración, nos encontramos con que ahora la gente está muy dividida en este tema en función de a quién vota, básicamente, ¿no? A esto se le llama polarización, ya no son opiniones, digamos, espontáneas o producto de la reflexión individual, sino que el que era de izquierdas o el que es de izquierdas y antes podía expresar opiniones críticas con la inmigración,
Ahora ya no lo hace porque eso le asimila a Vox. Y viceversa, el que en el Partido Popular, por ejemplo, podía tener unas posiciones más favorables a la inmigración, porque, por ejemplo, dentro del Partido Popular hay una gran influencia de la Iglesia Católica, que como saben tiene posiciones favorables a la inmigración, por lo tanto dentro del Partido Popular también hay mucho de esas posiciones, pues ahora tampoco expresa esas opiniones porque no quiere que se les asimile a políticas que está haciendo el Partido Socialista, por ejemplo. Con lo cual nos encontramos con que cada vez es más difícil hablar de este tema y resulta complicadísimo tener un debate racional, es decir, vale, inmigración, ¿sí o no? ¿Inmigración para qué? ¿Inmigración en qué cantidades? ¿Inmigración para cubrir qué necesidades de la economía y la sociedad española? ¿De qué países? ¿De qué forma deben llegar? ¿Qué debemos hacer respecto a cómo gestionar las relaciones con los países de origen? Es decir, todo lo que son muchísimas cosas en torno a cómo se decide, se diagnostica, se gestiona la inmigración, está imposibilitada de debate porque enseguida aparecen las etiquetas y que hacen muy difícil hablar de esto. Yo no sé si puedo seguir o paro aquí porque... Yo lo que pasa es que no veo aquí hacer de gendarme de fronteras y poner los tiempos, os han dicho más o menos los tiempos y... Ay, yo creo que me he pasado, es que como no ha contado que había empezado... Yo no he venido aquí pues entonces lo dejamos poner... así. Pues lo dejamos así y ya está. Porque os agradezco vosotros no seáis los que os agradecéis. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que Bueno, pues muchas gracias. Pablo, efectivamente la inmigración yo creo que es una cuestión actual, pero es muy antigua y que además casi siempre ha sido problemática y asociada a conflictos, ¿no? Y precisamente porque es una cuestión que siempre ha sido problemática, me parece que es muy bueno que este debate se celebre en un ámbito académico, sereno, sosegado, fuera de la pendencia política. Y en este sentido quiero empezar agradeciendo al Foro Sociedad Civil y Política que me haya invitado a participar en este debate y sobre todo a felicitarle por organizar este acto precisamente en la universidad. En la Universidad de Valladolid, que es mi alma mater, hace ya 50 años, inmediatamente después de que Federico Mayor Zaragoza cerrara la universidad durante un curso entero. ¿Perdón? No, Federico Mayor Zaragoza era el subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, que el día 17 de julio de 1975 se le concedió, lo pueden ver ustedes en el Federico Mayor Zaragoza, Boletín Oficial del Estado, y el día 17 de julio, para que lo pudiera lucir el día 18 de julio, se le concedió la Gran Cruz de la Orden de Cisneros, firmada por Francisco Franco Bahamonde y refrendada por José Solís Ruiz. Lo pueden ver ustedes. Él fue, tuve algo que ver con Juan Antonio Arias y tal en ese momento. Eso es lo que motivó que yo torciera mi destino y me dedicara a la política, ¿no? Entonces, eso les puedo asegurar que Cruz Martínez Esteruelas efectivamente era el ministro, pero el autor, que fue reconocido por Franco el 17 de julio de 1975 con la Orden de Cisneros, que era la máxima condecoración, la Gran Cruz, que concedía la Secretaría General del Movimiento. Pero bueno, esto no es simplemente un discurso para decir que me alegro mucho de haber venido aquí, porque yo me pasé aquí 5 años y me parece además que este debate, que no se puede reducir a argumentos simplistas, que es lo que hacen los discursos populistas de un lado y de otro. Ahora en Estados Unidos hay una situación que todos conocemos, pero uno de los que ha sido más enfrentado, ¿no?, a la inmigración ha sido Bernie Sanders, la cabeza de la izquierda radical norteamericana, y en
en el mandato de Obama se repatriaron muchos más inmigrantes que en el Trump 1. Es verdad que estuvo 8 años, pero vamos, algo así como el triple. Y en los de Clinton también fueron 8 años, ahora veremos qué pasa con esto. Pero quiero decir que es una cosa que no se puede simplificar y llevar a un debate binario entre quienes abogan por fronteras abiertas y quienes apoyan restricciones estrictas. Me parece que el asunto es mucho más complejo y que es bueno que se debata, pues eso, con sosiego y tal. Y puesto que estamos hablando del ámbito académico, me parece que es fundamental, con carácter previo, estar de acuerdo en algunos conceptos y en algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, que los Estados tienen la obligación de defender a sus nacionales y la defensa de sus fronteras es un atributo esencial de la soberanía, ¿no? Por supuesto, la actuación de los Estados tiene que estar limitada o regulada por su propia legislación y por la legislación internacional. Pero me parece que esto es algo que debe quedar claro y que a nadie, ni siquiera a quienes tienen posiciones más abiertas o menos restriccionistas, pues se les ocurre decir que hay que admitir a delincuentes o a personas infectadas con enfermedades contagiosas. Es una cosa evidente, ¿no? Segundo, me parece también importante decir que las sociedades tienen el derecho a defender los principios y valores en que se asienta su convivencia en libertad, ¿no? Y esto lo podemos llamar como queremos, pero podemos, por ejemplo, hablar de la defensa del orden democrático liberal. Es decir, yo quiero, y creo que tengo derecho a pedir que España siga siendo un país donde la libertad de expresión sea la regla, donde la separación entre la religión y la política sea general, donde haya una división de poderes y donde no obliguen a nadie a casarse la familia, ni se procedan mutilaciones genitales femeninas, por mucho que alguien abogue que es que eso es cultura propia. Estoy diciendo esto porque eso en España no es un problema grave, pero en estos momentos en el Reino Unido hay todos los viernes manifestaciones de algunos que piden que la Sharia se generalice en el Reino Unido y otros que se manifiestan en contra y que quieren dar. Entre los que se manifiestan en contra hay muchos musulmanes que lo declaran además, hay otros que no se atreven a decirlo, pero hay muchos que dicen que no. Y sin embargo están creciendo los tribunales islámicos en el Reino Unido. En el Reino Unido, no estamos hablando de un país ajeno al rule of law y al parlamentarismo. Y entonces, claro, es gente que a lo mejor se ha ido del Pakistán o del Sudán precisamente porque quería huir de que fuese el muftí el que le dijese lo que tenía que hacer y que prefiere que se lo diga un señor con peluca aplicando una ley aprobada en el Parlamento. Pero bueno, hay otros que van señor negro y que piden día tras día. Hay provincias en el Canadá donde se aplica la Sharia. Es verdad que reducida al ámbito de familia y tal, pero bueno, eso trae por la calle de la amargura a las mujeres desde luego, a homosexuales también, a los apóstatas no digamos. Bueno, pues esto es una cosa que creo que las sociedades tienen derecho a defenderse y que cuando se habla alegremente y responsablemente de multiculturalismo, yo desde luego prefiero hablar de sociedades libres y abiertas y creo que la cultura tiene que ser la cultura democrática, liberal, en la que estamos dispuestos a convivir y a defender. Y finalmente otra cosa que hay que distinguir bien y creo que también hay un acuerdo general, pero que es bueno decirlo, que hay que distinguir entre la inmigración económica y el asilo. Es decir, no es lo mismo el ecuatoriano que sale porque busca una vida mejor que el venezolano que ha tenido que irse de su país porque un canalla, un régimen de canallas, le fuerza a la mayor de las tiranías y a la represión y a tal como pasaba en otras veces. Pero bueno, esto me parece que es importante plantearlo así. Y además de estos conceptos que creo que debemos tener claros, me gustaría también poner las cosas un poco en contexto.
y no por añoranza de abuelo Cebolleta, pues volvamos al 75, cuando entré en esta universidad. Entonces, la inmigración también era un asunto. También era un asunto aquí en España. Pero en la España de los 70, con 35 millones de habitantes, toda la década, lo que había era más de 2 millones de españoles que vivían en el extranjero como emigrantes, principalmente en Europa occidental, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suiza, pero también en Hispanoamérica. Estamos hablando de más de 2 millones de habitantes en un país de 35, es decir, el 10% de la población que resulta que se ha tenido que ir fuera. Y estoy seguro que en esos momentos habría también quienes en Alemania o en Francia o en tal, pues decían que había todas esas desigualdades. Sin embargo, el que se fue desde... yo soy de aquí, de Tierra de Campos, y entonces yo recuerdo muy bien a personas de allí que se iban a Alemania y que venían en Navidades y desde luego en verano, venían en un coche mejor que los que se habían quedado en Villabrágima, y hablaban de lo que pasaba en Alemania. Evidentemente trabajaban mucho y tenían motivos para quejarse, y seguro que había desigualdades y que estaban mucho mejor los trabajadores alemanes. Pero claro, cuando venían, contaban que ellos venían de un sitio donde había sindicatos, donde había huelgas, donde había partidos políticos, donde había tal, y que no era verdad eso que decían aquí, que si se hacían esas cosas que volveríamos a repetir la guerra civil. Y eso nos ayudó extraordinariamente en la transición. Eso junto con, creo que cuando muere Franco hay 11 millones de turistas. Claro, 11 millones de turistas, pues era muy difícil decirles a 11 millones de turistas que no trajesen el Monde en esto, que no se pusiesen en bikini en la playa de Fuengirola. Y entonces, claro, pues eso también cambiaba las cosas y se facilitó mucho una transición de lo que dijo el rey en el primer discurso de la corona, ¿no? Lo que queremos es que España sea un país normal. Cuando dijo que era normal, no podía ir más allá en lo que dijo, pero todos entendimos perfectamente lo que quería decir. Quería decir que fuese un país como Francia, como Italia, como Alemania, y había muchos que decían, sí, claro, se puede ser como esos, como estos que vienen todos los veranos o todas las navidades, todos esos que han emigrado. Que además luego cuando vuelven a España y empiezan a volver pues en los 80, sobre todo a raíz del ingreso de España en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea entonces, esa gente que se había ido sin saber nada y con muy baja cualificación, pues resulta que volvía y estaban capacitados para poner un taller, regentar un hotel o un restaurante, llevar una agencia de viajes, sabían idiomas, ser electricistas, ser operarios cualificados. Es decir, la transformación del país tiene mucho que ver con eso. Si añadimos a eso que había, que podríamos decir, 500.000 de españoles que habían estudiado en la universidad y que además habían viajado fuera y que sabían inglés y que no sé qué, pues esos son los que luego entran en las empresas que se privatizan o se multinacionalizan, y resulta que se produce el gran éxito de la España que está creciendo y que despega extraordinariamente. Y es verdad que desde hace 20 años estamos parados, pero yo, sinceramente, yo no echaría la culpa a los emigrantes, echaría la culpa a los políticos que lo han hecho mal, porque los mismos políticos franceses o ingleses o italianos han ido creciendo la renta per cápita de esos países. Lo que pasa es que aquí hemos hecho pues, muchas tonterías y bueno, muchas cosas no suficientemente bien hechas. Y efectivamente, ahora, pues claro, es verdad, lo digo yo que ya estoy en la tercera edad, que ya voy con tarjeta oro de Renfe, pero claro, los partidos políticos, yo ya no lo soy, no sé si es una cosa que imprime carácter como el sacerdocio, pero vamos, ya, no sé si dejé yo la política o la política me dejó a mí, pero sí sabemos que los políticos
son animales racionales que se alimentan de votos. Cuando yo empecé en política, con la UCD en el año 77, la primera vez que participo en unas elecciones, lo importante a la hora de hacer los programas era ver qué decíamos de los jóvenes. Era lo que verdaderamente importaba, porque era el sector, no digamos ya a partir de la Constitución, cuando ya pueden votar con 18 años. O sea, los españoles están, pues ya había que poner jóvenes en la tabla. Ahora, otros países nos han adelantado, pero nosotros también estamos en lo que se llama el grey power, el poder gris, ¿no? Y por eso ahora se dice, bueno, qué bien, han subido la pensión, ya han subido las pensiones, no recuerdo, al margen de los cálculos económicos de si eso es o no sostenible, y están por encima, efectivamente, tiene razón el Carmen, del salario medio. ¿Por qué? Pues porque hay un electorado que piensa más en eso. ¿Es eso responsable? Ya lo veremos, pero vamos, desde luego es un dato. Y en estos momentos, pues efectivamente los datos que ha dado Carmen van a misa, pero yo creo que España, yo soy bastante más optimista que Carmen. Yo creo que la inmigración es más algo positivo que problemático en España, no en otros países. Y esto se debe a que pertenecemos a la comunidad iberoamericana. O sea, el hecho de que la parte más numerosa de los emigrantes en España sean hispanoamericanos, hace que no tengamos los conflictos que tienen otros países. Es decir, aquí no hay vetos. A lo mejor en alguna zona de Cataluña sí, pero allá los que dijeron que era mejor que viniesen gente que no hablase español para que ver si así luego les podían enseñar a hablar catalán. Pero seguro que hay mucho menos nivel de renta en Usera que en el barrio de Salamanca, no me cabe ninguna duda, no tengo ninguna duda. Pero Madrid es una ciudad hispanoamericana, es una ciudad mestiza y no es conflictiva, es una ciudad pues muy segura, sí, te sale el problema, hay una banda latina y hoy han detenido a los trinitarios o a no sé quién, siempre pasa eso, pero bueno, recordemos que aquí había hasta periódicos especializados solo en sacar los crímenes, ¿no? O sea, que era una cosa que pasaba y que no podemos decir que viene de fuera. Y luego, pues, claro, yo estaría haciendo demagogia si dijese que el economista jefe del Banco de Santander, el economista jefe global, es un argentino, o que el presidente de Iberdrola España es un chileno, pero yo me imagino que a mí me han traído no como a Carmen porque es una verdadera especialista y primera autoridad en España en materia de inmigración, sino por mi condición actual de director de la Fundación Iberoamericana Empresarial, o sea, por esta cuestión iberoamericana, ¿no? Y bueno, voy mucho, si se va a la sede de Repsol, del Santander, del Bilbao, de Iberdrola, y ahora por los pasillos, tienes reuniones con gente. Yo no recuerdo una reunión en los últimos 5 años que no haya, pues, no la mitad, pero bueno, muchas veces hasta la mitad de hispanoamericanos. O sea que también hay gente cualificada o que se ha cualificado aquí. Y es verdad que en los niveles de bienestar que tiene nuestra sociedad nos exigen pues dar respuesta a esas peticiones, pero bueno, está funcionando. En estos momentos hay en España 41 universidades privadas, 41, 27 se han creado en los últimos 25 años. No está mal, a lo mejor es que resulta que existe esta demanda y hay que hacerlo. Más del 25% de los españoles tenemos un seguro privado. En Madrid es más de un 40%, en otros sitios pues me imagino que será menos. O sea que es verdad que los servicios, bueno, pues, existe una mayor demanda, pero se están buscando también cómo darle
respuesta a esto. Y efectivamente la regularización está muy atascada, pero bueno, pues a lo mejor se puede hacer agilizándolo, ¿no? Y poniendo más gente a despacharlo y a lo mejor con menos personas y tal, porque el número de funcionarios no hace más que crecer, pues que crezcan un poco en el sitio donde tienen que regularizar estos papeles, porque claro, una persona regularizada pues resulta que cotiza a la seguridad social, cotiza, tal, y bueno, con nuestro sistema, pues sí, algún día se jubilarán, pero bueno, ya vendrán otros que les puedan sustituir, ¿no? Porque esto pues está funcionando así. Y yo sinceramente no creo que la migración sea un problema en España, sin perjuicio de lo que es evidente que es un tema que se está tratando, pero que nunca ha dejado de tratarse y con intereses pues, problemáticos y tal, pero no creo que sea el asunto que tiene hoy España. Yo no lo percibo como un problema grande y sin embargo me parece que es bueno, porque el mundo hispanoamericano existe en una doble dirección. Además, las telecomunicaciones o las comunicaciones, sin más, claro, no es lo mismo irte a la Argentina en los años 20 del siglo pasado, que tenías que ir para allá y no sabías si volverías, que irte en un avión que a poco que busques en Google encuentras un pasaje por 500 euros. Entonces, claro, es distinto. Y no es lo mismo estar mandando una carta que tardaba 15 días en llegar que conectarte gratuitamente por FaceTime o por WhatsApp, que puedes hablar con tus parientes todos los días. O sea, que es una cosa menos mal. Y es verdad que los datos son los datos y por lo tanto buena gana de hacer un relato que queda enseguida desmentido por los datos. Pero claro, yo no sé si primero, si este de Senegal que decías, si se ha venido será porque estaba mal en Senegal. Bueno, pues lo digo. Y yo no creo que una persona tenga tan poca memoria como para pensar que ya no tiene que compararse con su padre o con su abuelo. Es verdad que tiene más a compararse con el compañero de pupitre y peor todavía si no tiene pupitre y simplemente se compara con el chico de la serie de televisión de Élite o de una cosa de estas. Claro, entonces eso es peor. Pero yo sinceramente no veo que aquí haya el problema que hay en Francia. Es verdad que hay un fracaso escolar, pero a lo mejor resulta que es que las leyes educativas pues no son tan buenas y que hemos sido incapaces en tantos años de gobiernos democráticos de tener una legislación de educación que dure, y que las medidas que se toman últimamente todas son para ir rebajando los niveles y que se pase con todos los suspensos que se quiera y que no haga falta tener acceso, lo último, a la formación profesional y tal. Claro, al final la gente se busca la vida y las salidas y resulta que te encuentras con empresas, digo que conozco, que dicen no, si nosotros que hagan todas las barrabasadas que quieran, me da lo mismo. Nosotros a los programadores que contratamos en el banco, en la compañía de seguros, en las multinacionales, si vienen con un título español o vienen con un certificado de que han hecho un curso de una universidad que ha creado Microsoft me da lo mismo, de alguien que sepa programar, pues resulta que le contrato. Y en esos niveles resulta que hay una migración que se come el mundo. Y en la experiencia europea, lo que ha surgido, a Le Pen en Francia, al principio, no sé cómo será ahora, pero al principio yo me acuerdo perfectamente que había estudios, entonces que me interesaban más estas cosas, leía prensa francesa, y hablaban del voto alcalino. El voto alcalino era el voto del sur, de la zona menos rica de Francia.
y ese voto había pasado directamente del Partido Comunista al Frente Nacional. Es decir, eran los obreros blancos lo que llama Trump, los que han votado al primer Trump, no ahora al segundo, que le han votado todos, pero al primer Trump, los blue collar, los de las industrias, trabajadores blancos de las industrias de Illinois y de Chicago, que resulta que dicen que han perdido el trabajo porque hay unos mexicanos que trabajan más y más barato, o que como hay un acuerdo de libre comercio con el Canadá y con México, pues resulta que la fabricación de los componentes las pasan al otro lado de la frontera. Por contar una anécdota, con esto termino, en estos momentos, con las cosas estas que hace este señor, pues resulta que en Estados Unidos hay un problema de abastecimiento de huevos. Y es porque las granjas de gallinas se pasaron todas a México, porque ahí en México pues no pide que las gallinas tengan que tener aire acondicionado y escuchar sinfonías de Beethoven y estar en unos corrales muy grandes y que luego los purines los depuren, cosa que seguro que es mucho mejor que las gallinas no estén muy apretujadas y tal, pero el hecho cierto es que se trasladaron a México y cuida la frontera. En estos momentos, con el susto que les ha dado y con el ejército en los dos lados de la frontera y no sé qué, pues no hay abastecimiento de huevos en los supermercados de Estados Unidos, cuando se había logrado un área de libre comercio extraordinariamente próspera para todos, y era mucho más fácil además que se trasladase la fábrica a México y que trabajasen los mexicanos en México y no que no tuviesen trabajo y que se tuviesen que pasar espaldas mojadas cruzando el Río Grande. O sea que en esto de la inmigración, como se nos ha pedido en este debate, ¿no? de desafíos y oportunidades, yo estoy más del lado de las oportunidades. Sin duda hace falta hacer las cosas bien, creo que hay que defender, sobre todo lo que más me preocupa, lo que me parece realmente preocupante, es defender un sistema que es un modelo de éxito. Nosotros hemos tenido la prosperidad que hemos tenido, que estemos un poco estancados en ella, porque aquí hay instituciones, hay Estado de Derecho, hay leyes, hay jueces independientes, la gente es más libre que otras cuestiones a las que por supuesto hay que atender, y los países tienen que defenderse, y a mí no me parece mal. Por ejemplo, una cosa que se ha dicho, yo no he leído que se haya hecho oficialmente, pero sí que ha aparecido. Trump ha llegado a un acuerdo, Trump con Maduro, que no le va a tirar, pero que Maduro iba a aceptar la repatriación de 300.000 venezolanos que se habían ido a los Estados Unidos huyendo de Maduro. Y entonces se les va a mandar, quiere decir que lo que les va a hacer luego este simpático personaje, ¿no? Y han dicho que lo dijo Martín Barsas, que es un argentino de éxito, de los que tiene mucho éxito. Dicho, lo que tenía que hacer España era decir que les traigan aquí a los 300.000. Y creo que el gobierno en serio que lo está considerando. A mí me parece que sería una buena decisión, simplemente pues que tengan en la ficha los que tengan antecedentes penales, pues pensarlo dos veces, ¿no? Pero todos los demás, que son la inmensa mayoría y que simplemente han salido huyendo de la tiranía de este tipejo, pues sería bueno que pudiesen venir aquí. Y fíjense, en estos momentos en Estados Unidos, los dos estados que están creciendo más son la Florida y Texas. Los dos estados que, junto con Nueva York, por otras razones, tienen más inmigración. Incluso allí, con todo lo que hace este hombre, tampoco es tan malo aquí. Con esto gracias, Miguel Ángel. Nos queda un ratito. Como habéis consumido el bloque cada uno, los dos bloques que os habían dado los organizadores, yo os pediría que
debatierais un poquito sobre lo que habéis hablado, pero digo que nos queda solo un ratito y aquí no hay ni tiempo añadido ni bar. Es el que hay porque cierran las instalaciones. Por cierto, Miguel Ángel, en este rato que te estábamos hablando, Trump te acaba de poner aranceles. ¿Así? A ti, a Carmen, a mí y a todos ustedes nos acaban de poner Yo no lo he dado. aranceles. Pero bueno, no, digo que ha ocurrido ahora, ha aprobado el inicio de los aranceles para la Unión Europea, para combatir, según el IVA, para toda la Unión Europea, si no, no ha Para fijado. cualquier producto, para todo. Supongo, porque contra nunca se sabe. Pero no se ha igualado con mi ley ya, por ejemplo. Al mismo tiempo, hoy se le ha dicho. No nos vayamos de la historia la inflación. porque nos desviamos contra. Sobre lo que habéis hablado, Carmen había apuntado varias cosas. Sí. 5 minutos entre vosotros para luego dejarle al público, ¿vale? Sí, muchísimas Ahora sí voy a tasar porque defiendo a estos señores. Muy bien, gracias. Sí, a ver, yo no he responsabilizado de ninguna forma a los inmigrantes de la diferencia, digamos, del retraso, si queremos llamarlo así, del PIB per cápita español. Obviamente, los responsables de este fenómeno son los que lo han gestionado, dirigido, los que han hecho las normas, los que las han aplicado y sobre todo los que han decidido no aplicarlas, que ha sido más bien eso, ¿no? Pero sí es verdad que tener esos 9 millones de personas que, ahora veremos, estamos hablando de medias, claro, estamos generalizando, entre estos 9 millones de personas hay muchísimos muy cualificados. Pero cuando comparamos la media de esos 9 millones con la media de el resto, de los 40 millones restantes, aparecen estas diferencias de las que hablábamos. Pero claro que hay venezolanos riquísimos. Ustedes no saben lo que es el barrio de Salamanca ahora de Madrid. El barrio de Salamanca ahora de Madrid ha subido de precio enormemente porque se están concentrando venezolanos, mexicanos y colombianos pagando alquileres de 3.000 euros y pagando viviendas a precios exorbitados que han subido porque ellos están allí con esa capacidad económica. Y claro que hay, y no hemos hablado de ellos, de europeos occidentales, de países tan ricos o más que España, sino nada más, muchos de ellos, alemanes, franceses, italianos, estos no son mucho más ricos que los españoles, británicos, claro que hay una población muy importante, alrededor del 30% de los inmigrantes, porque técnicamente lo son también inmigrantes, que pertenecen a ese grupo. Muchos de ellos están jubilados y viven a las playas, pero muchos otros no. Están trabajando en empresas multinacionales o están prestando servicios cualificados a empresas españolas. O sea, estoy hablando de medias, obviamente. No hay un problema de integración, dices Miguel Ángel. Es verdad que el hecho de haber tenido una migración básicamente latinoamericana lo ha favorecido todo. Desde luego, el hecho de que sean personas, sobre todo con el mismo idioma, pero también con la misma religión, y además con una procedencia. Hay una inmigración que es más de origen, digamos, original, india, si quieres decir así, ¿no? De esos países, pues más en el caso, por ejemplo, los países andinos, por ejemplo, Ecuador, Perú, viene más una inmigración que físicamente es perceptible, no es de origen europeo, español. Mientras que otros lo son, mucho más cercanos en ese aspecto también, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de si la integración va bien o mal? Pues yo creo que hay un indicador muy importante que es el grado de aceptación por parte de la sociedad de acogida. En eso creo que estaremos de acuerdo. No hay integración exitosa posible si la sociedad de acogida está descontenta con el proceso, ¿no? Y lo que estamos viendo es que España era excepcional en este terreno, el de las actitudes hacia la inmigración, hasta hace pocos años. Éramos el país menos xenófobo de la Unión Europea, el país más dispuesto a aceptar asilados o refugiados, el país que menos problemas mostraba en las encuestas a compartir trabajo, tener como vecino, o que un hijo o hija se casase con, etc. Estos indicadores de aceptación o de racismo o rechazo en España eran bajísimos, al mismo nivel que Portugal. La península ibérica en conjunto era una excepción, pero esa excepción está desapareciendo a marchas forzadas. Nos estamos acercando a marchas muy rápidas, a situaciones de la opinión pública ante la inmigración muy semejantes a las de Europa, el resto de Europa occidental. Y en esos países la inmigración se ha convertido desde hace ya muchos años en el principal elemento de la política interior en torno al cual giran los conflictos, la dificultad de crear coaliciones de gobierno, los temas que se debaten, la aparición de partidos de extrema derecha,
la aparición de violencia, incluso eso que ha ocurrido en otros países todavía no nos ha ocurrido a nosotros. Puede decir, bueno, Vox es eso. Bueno, yo creo que en la aparición de Vox es mucho más importante el conflicto catalán, desde luego en sus orígenes, es mucho más importante el conflicto catalán que la existencia de inmigración en nuestro país. Pero lo que muestran las encuestas ahora es que hay, sí, una preocupación muy importante por el elevado número de inmigrantes que está recibiendo España, una posición mayoritaria a favor de políticas más restrictivas, he visto el dato muy recientemente, una consideración general de que ya hay demasiados inmigrantes en el país, y esto sea solo una percepción, sea algo que ha sido manipulado por los discursos políticos, por ejemplo de Vox, o lo que sea, es una realidad en sí misma. Si hay una percepción negativa extendida en la población, pues eso causa un problema de integración. Que no hay violencia, efectivamente. Una cosa importante que has dicho, no hay guetos en España. Es verdad que no hay guetos en España. Lo que hay sí son barrios donde se concentran inmigrantes, pero es una mezcla de inmigrantes. No hay un barrio chino, un barrio marroquí, excepto en Ceuta y Melilla. Un barrio solo de ecuatorianos o un barrio solo de... No. Pero ¿a qué se debe en buena parte eso? A que en España no tenemos vivienda pública. Porque ¿dónde se conforman los guetos? En Francia, en Dinamarca, en otros países, en los barrios, sobre todo de promoción pública, que ofrecen vivienda barata. Esos barrios no se construyeron para inmigrantes específicamente, las famosas banlieues francesas, donde después hemos visto esos importantes conflictos étnicos, conflictos de violencia, quema de coches, destrozo de locales, etcétera, etcétera. Esos barrios que están ahora básicamente ocupados por inmigrantes, habitados por inmigrantes, no se construyeron para ellos, pero poco a poco fueron desplazando, la población autóctona se fue yendo en la misma medida en que fue entrando mucha más población inmigrante. En España, como no tenemos, por suerte o por desgracia en muchos sentidos, pero por suerte en este, no tenemos esa política de vivienda pública, no tenemos barrios de vivienda muy barata en alquiler a la que se puedan acoger los inmigrantes. Esto es una desgracia para los inmigrantes en primer lugar, porque acceder a la vivienda es la principal dificultad con la que se encuentran para integrarse con éxito en España. Es desde luego, un enorme desastre para los jóvenes españoles que, excepto los que tengan familias que les puedan proporcionar vivienda o ayudarles con alquiler, pues tienen muchas dificultades para irse de casa. Es un desastre en muchísimos sentidos, pero desde la perspectiva de la integración social, en cierto modo es una bendición, porque ha evitado precisamente eso, que aparecieran esos guetos étnicos en España. Y esta opinión pública que crece, este aspecto negativo que la opinión pública está creciendo en España, no es pura respuesta a discursos, digamos, ¿no? O más o menos xenófobos, racistas o como queramos llamarlo. Son también el resultado de conflictos reales. Por ejemplo, hay una importante competencia por el acceso a bienes públicos escasos. ¿Qué bien público escaso podemos pensar? Para que me entiendan de qué estoy hablando, guarderías públicas, por ejemplo. Las guarderías públicas son muy escasas en toda España, no sé si esta ciudad es una excepción, pero en general son bastante escasas y son las mejores las guarderías públicas. ¿Cómo se accede a una guardería pública? Pues a través de un baremo, como es lógico, no puede ser a discreción de la directora de la guardería. ¿Qué cosas priman los baremos? Tener pocos ingresos. ¿Quién tiene pocos ingresos? Pues quien tiene menos ingresos son los inmigrantes. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Por ejemplo, recuerdo un caso, un barrio de la periferia de Madrid, un barrio obrero de toda la vida, de izquierdas de toda la vida, por Casitas en concreto, pues si les interesa el dato y lo conocen. Luchador para conseguir que se tiraran las chabolas y se construyeran bloques decentes, sigue la asociación de vecinos muchos años después y entonces está peleando por conseguir una guardería. Pelea y pelea con la administración, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, ¿verdad? Consigue la guardería. ¿Y qué pasa cuando se abre la guardería? Pues que en esos últimos años el barrio se ha llenado de inmigrantes. ¿Quién consigue la plaza para la guardería? Básicamente los hijos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es justo, porque son pobres, más pobres que nosotros y por lo tanto les toca el acceso a la guardería. Esto es justo, sí, pero
que produce, cuál es la reacción que produce en esos padres, pues una reacción de descontento. ¿Qué está ocurriendo? Que esta reacción de descontento actual, he puesto el ejemplo de la guardería, pero por ejemplo pasa lo mismo con las becas de comedor o las becas para libros, el acceso en general a muchos bienes públicos escasos, ¿no? Escasos y por lo tanto hay que aplicar un baremo para concederlos. Se me ha olvidado, perdón. Así decía, por eso vemos en las encuestas que las personas que tienen posiciones más contrarias a la inmigración son las de clase más baja. ¿Por qué? Porque son ellos los que sufren la competencia con los inmigrantes. Claro, los que viven en el barrio de, no sé cuál sería el equivalente en Valladolid a los barrios ricos madrileños, esa gente se beneficia de la inmigración. Las clases medias se benefician de la inmigración. Tienen servicio doméstico mucho más barato, tienen servicios, por ejemplo, restaurantes, bares y tales, mucho más baratos de lo que serían si tuvieran que pagar salarios mucho más altos. Y tendrían que pagar salarios mucho más altos si no hubiera inmigrantes, porque la fuerza laboral autóctona es mucho menor y estarían en unas condiciones de negociación diferentes y por lo tanto conseguiría salarios más altos. Es decir, las clases medias y las clases altas en los países en general se benefician de la inmigración, pero nosotros, las clases bajas, sufren la inmigración muchas veces porque compiten con los inmigrantes por muchas cosas. Por ejemplo, también en el trabajo hay un dumping salarial. Y eso no se puede negar. Hay un dumping salarial que cualquier economista puede mostrarlo. Aumenta el número, el trabajo es un bien como cualquier otro. Si aumenta el número, baja el precio. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, hay profesiones que se han mantenido con salarios muy bajos precisamente porque han llegado los inmigrantes. Y recuerdo el colmo del cinismo a un ministro de Economía del PSOE, no voy a decir quién era, alegrándose en una comparecencia pública, mostrando lo buena que era la inmigración para el país porque habían conseguido frenar el movimiento que se estaba produciendo del precio por hora de la limpieza doméstica. ¡Qué bien! Y luego hay gente que dice, bueno, eso está muy bien porque así las mujeres españolas pueden ir a trabajar, tienen a alguien que se quede al cuidado de los niños, pero bueno, claro, esto solo se puede decir si al otro no lo consideras una persona como tú, que debería tener los mismos derechos que tú y que debería estar tan bien como tú, ¿no? Pero esto era un ministro socialista. A mí eso me pareció el colmo del cinismo. El colmo. Carmen, le voy a preguntar a la gente del público si quiere alguien intervenir o opinar o decir algo, porque es que se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría saber si es tan amable de levantarte para que te escuche todo el mundo. A mí me gustaría saber, si es posible saber, cuál es la normativa legal, si es española, es europea, de acogimiento al inmigrante y qué son los beneficios. Porque ¿cómo es posible que no haya, digamos, ayudas para personas que tengan problemas, pero a todo el que venga se le tenga que pagar 3 meses hotel, teléfono, un dinero, una cosa así, a ese tipo de personas? Entonces, el acogimiento a los MENAs, ¿a qué estamos obligados? ¿Por qué si todo el que venga, pero si se conoce que tienen sus padres en Marruecos, tenemos que cogerles obligatoriamente? ¿Cuál es la normativa legal? Gracias. Ostras, pero eso es muy largo. Sí, es muy Yo largo. porque está aquí el concejal de Servicios Sociales, presidente del Ayuntamiento de Madrid, se lo sabe todo bien y estaba diciendo que daba para trasnocharlos. Si queréis dar alguna pincelada rápida. Podemos acumular varias preguntas. Pero muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más quiere...? No, no vamos a acumular muchas más por el tiempo. Le va, por favor. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle, porque aquí se ha hablado de la inmigración en general, se han dado unas pinceladas sobre la inmigración iberoamericana, que evidentemente se asimila a la sociedad española por lengua, por religión, pero es que tenemos más de 1 millón de inmigrantes de origen marroquí, que no se... en estos momentos, estaba mirando los datos, son la población inmigrante con más abundante, son más de 1 millón de personas. Seguida me parece que eran por colombianos, que estaban en 700.000, pero 1 millón de inmigrantes. Es una población que generalmente cuando se jubile no va a volver, sino que al tener aquí
se va a arraigar y va a tener generaciones siguientes, mientras que el hispanoamericano, generalmente, yo lo vi en Bolivia, existe la Eurocasita que llaman ellos, que es la casa que se están haciendo allí con el dinero que mandan las remesas para, el día que se jubilen, volver. Entonces, no hemos tratado el tema del problema que va a ser en esa segunda o tercera generación. Si cogen ustedes quién es el escritor más leído en Francia, es Houellebecq, o quién ha sido la escritora más leída en Italia, que era Oriana Fallaci, ¿no?, que alertaban sobre el problema que el islamismo está generando en esos países. Entonces, para mí, el gran peligro de la inmigración, o el gran riesgo de la inmigración, es precisamente el de esa inmigración islámica, que no se adapta, tiende a formar guetos, y de esos guetos, en el año 91 estaba de Erasmus en Francia, en una ciudad pequeñita, y a las 10 de la noche nadie quedaba en la calle, porque ya los argelinos vivían en una serie de barrios alrededor, y eran ellos los que salían a las calles y los franceses originarios se metían en casa. O sea, un problema que ya viene desde hace 30 años. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese problema? Porque la inmigración como globalidad, pues bueno, pero la inmigración procedente de países de cultura musulmana, pues va a ser un gran problema a la larga en nuestro país. Muchas gracias. Muy amable. Rápido los dos, Por por hablar favor. de las dos preguntas que tienen algo de parecido, es evidente que cualquier persona que entre en España, cualquier país civilizado, tiene unos derechos y hay algunas cosas que no se pueden hacer. Yo creo que es verdad que los marroquíes es el primer grupo, ¿no? Pero si sumamos todos los grupos hispanoamericanos, es decir, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos y tal y cual, los rebasan con mucho. Y en las zonas, en los barrios, como decía Carmen, que hay más migrantes que en otros, pues no es como en los barrios, en las barrios francesas, ¿no?, que todos acaban formando un gueto, donde yo estoy convencido que mucha gente está obligada a hacer esas cosas. O sea, el que se va de Marruecos se va porque va buscando una cosa mejor, no porque quiera que en España se haga lo que le ha hecho Will. No digamos los que se van de la Siria islamista o del otro caso. Creo que el problema que hemos tenido en muchos sitios de Europa, pero que en España no lo tenemos, yo sigo pensando que aquí no hay un problema grave de inmigración. Es decir, lo de los MENAs tiene mucho tiempo de televisión, pero son 6.000 o 15.000 en un país de 49 millones. Y lo que irrita más a la gente es que cuando se dice que hay que distribuirlos, se diga que hay que distribuirlos a todos menos a Cataluña y el País Vasco, porque Junts ha dicho que ellos no lo aceptan. Y eso es lo que verdaderamente encocora a la gente. Pero que vengan... Esos chicos, lo que tendrás es que ocuparte de ellos. Pero claro, si resulta que les tienes, no les das educación y les sueltas hasta que vengan a dormir, pues probablemente algunos hagan cosas que estén mal. ¿Por qué no se devuelven a su país para que su propio país les Bueno, ayude? porque al ser menores, o sea, la devolución yo creo que se podría flexibilizar mucho más, pero la devolución, o sea, lo que está haciendo, lo que hacen en los Estados Unidos no se puede hacer en ningún país europeo. Las deportaciones tienen que ser decididas por un juez. Entonces tenemos un sistema que es muy garantista. ¿Deberíamos rebajar las garantías? A lo mejor se podría llegar a una fórmula intermedia, que es mantener las garantías pero agilizar los procedimientos. Un emigrante que te llega en el cayuco, lo que no trae ninguna documentación, te dice que tiene una edad, te dice que no sabe de dónde viene, tiran el pasaporte, no viene con el... ¿Sabe cuántos millones de subsaharianos hay en África? Todos están, o casi todos, en las mismas condiciones.
están mal. Estoy Si seguro. todos están viendo cómo está Europa, dirán, pues vámonos todos. Estoy allá. seguro, por eso la Unión Europea ha creado un organismo que se llama Frontex, que es para vigilar las fronteras, y el gobierno español, por alguna extraña razón, no le deja actuar en la zona de Canarias. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tendría que explicar el señor Marlaska, pero yo no lo puedo explicar. Lo que digo es que los procedimientos los hay. Creo que se pueden agilizar y me parece que no es malo vivir en un país con garantías. En la última intervención del público y luego cerráis con la reflexión de un minuto cada uno, por favor, si es tan amable. Sí, no. Soy consciente de que el tiempo ha avanzado muchísimo y esto probablemente tiene que concluir, pero no querría dejar de felicitar a los dos ponentes. Yo creo que han contribuido a clarificar realmente la situación desde perspectivas diferentes. Y yo me permito señalar, no sé si estarán de acuerdo, en que aunque los problemas son muy diversos y muy variados, me parece que habría dos cuestiones a destacar especialmente importantes, que tienen que ver con muchas de las cosas que se han dicho. Una, ver cómo poner remedio, probablemente con ayuda de la Unión Europea, a la inmigración ilegal flagrante que se está produciendo. Es un problema específico que tiene que presentarse una solución, porque es que si no, ¿para qué tenemos las leyes? Bueno, esa es la primera gran cuestión. Yo creo que eso es probablemente lo que más presente tiene el conjunto de la población cuando piensa en los problemas de la inmigración, parte de cuestiones concretas que cada uno tenga, ¿no? Y luego la segunda gran cuestión es efectivamente algo que lo que se ha insistido, la muy diferente valoración que creo que merece la inmigración específicamente más frecuente en España, que es la hispanoamericana, y la inmigración islámica, que por diversas razones pues es vista con bastante razón como una amenaza muy seria para la civilización europea, ¿no? Entonces nosotros creemos y vivimos en un sistema de afirmación de libertades, y hay libertades que, como la libertad religiosa, que no se pueden restringir. Pero hay medidas que creo que los estados no están planteándose y que probablemente era de justicia que se plantearan. No se puede permitir que haya estados que están negando las libertades básicas, incluida la libertad religiosa, que apoyen económicamente incluso a las poblaciones que emigran a los países europeos, y un apoyo además que muchas veces se manifiesta en actuaciones de sostenimiento de su ideología o de su religión o de su planteamiento contrario a la civilización europea. Eso los estados, por ejemplo, financiación con recursos públicos de Arabia Saudí o de otros estados que no respetan las libertades, de mezquitas donde se sostiene el espíritu contrario a las libertades públicas de la sociedad española y europea. Esa medida, si se arrastrara, si se olvidara por un momento a los gobiernos todos los intereses que tienen en el petróleo de los países árabes, probablemente ya no resolvería en gran medida el problema. Pero yo creo que habría que acotar un poco las cuestiones, porque evidentemente la inmigración incide en muchísimos factores, positivos unos y otros no tan positivos. Otro factor sería revisar la normativa administrativa y legal de favorecimiento de prestaciones públicas a cualquiera que llegue a este país. Pero eso es otro tema. Nada más. Muy amable por la reflexión, y lo que os decía, un minuto final para cada uno para hacer una reflexión, porque cierran aquí nada más. Os voy a quedar a ustedes aquí tranquilamente, y estos niños también, Miguel Ángel, por favor. Estoy completamente de acuerdo con el maestro, ha sido mi maestro y lo sigue siendo. Yo creo que la legislación existe y estaría muy bien que se aplicase. Se puede además mejorar y no se hace. Pero yo lo que de verdad pienso es que en España no tenemos el problema que tienen en otros países, y que debemos favorecer
que es la comunidad iberoamericana de naciones, que no tiene ningún sentido que no se pueda el reconocimiento de títulos académicos de personas de ahí, porque además sería una cosa de ida y vuelta, o sea, lo mismo que nos pasó en España. A lo mejor el que viene aquí a estudiar, pues para pagarse los estudios tiene que estar de rider en esto, pero luego resulta que se ha capacitado y que puede volver allí. Y aquí pues se han hecho una serie de medidas pues bien equivocadas. Claro, el dumping salarial. Bueno, llevamos 5 años con unas subidas del salario mínimo muy alto. Es muy... digo, Eso es lo importante es si los salarios suben o no. No son si bueno, pues si sube el salario mínimo, es que el salario mínimo en estos momentos está ya muy cerca del salario mínimo. Yo estoy en la reflexión final. Sí. Lo digo, si nos quedamos aquí encerrados, no pasa nada, porque libros tenemos para leer, tenemos todo para leer. Se me va, ¿qué es una botella de vino? Por favor, acaba y que cierre cartel. Yo no estoy acostumbrada a esto en que digan un minuto de reflexión final. Aprovecho para contestar las preguntas, no soy capaz de hacer un minuto de reflexión final. Bueno, excepto sí una cosa, o sea, que esta conversación lo que muestra es que hay muchísimo de lo que hablar, o sea, precisamente, o sea, mi queja en principio es que de esto no estamos hablando. Pues bueno, aquí vemos que sí, que hace falta, porque hay muchísimas cosas que no se están diciendo, que no están siendo tratadas y que por lo tanto no hay discusión sobre ellas. Bueno, quizá quería comentar un poco lo de alguna de las preguntas, pero si no hay tiempo de tiempo, después No va a ser, creo que hay unas cañas o algo así. Pues eso, las cañas. En cualquier caso, de verdad que ha sido muy edificante la charla con los dos, las dos vertientes que habéis dado de la visión. Yo creo que tiene una cosa, y sobre todo lo alambicado que es el problema y el conflicto de la inmigración, tanto visto desde fuera como visto desde dentro, y hemos visto además opiniones de aquí del público. Os agradezco mucho la participación en nombre de Acción Civil y Política, de Asociación Civil y Política, y os agradezco además fundamentalmente las ideas que habéis aportado hoy aquí en el aula este de la universidad. Yo creo que se merece un aplauso. Y luego creo que Carmen y Ángel creo que merece un elogio que un colectivo, ellos estaban haciendo un colectivo como la Asociación Civil y Política consiga reunir a un nutrido grupo de gente en una charla como esta. No es fácil verlo, que estas dos reunidos para escucharos aquí, y a ustedes la amabilidad por escucharles a ellos. Muchas gracias.